En la sesión de hoy vamos a tratar de hacer una obra del estilo un paisaje urbano de Ching Chung Wei. A ver qué tal nos sale. En esta ocasión vamos a pintar un paisaje urbano de Ching Chung Wei. Lo primero que vamos a hacer es humedecer el papel. Estamos utilizando un papel de bambú y hemos querido hacer esta pintura, ¿no?, de paisaje urbano por retomar un poco lo que es el paisaje que llevamos un tiempo sin pintar, y Ching Chung Wei en concreto es un especialista en este tipo de pintura. Entonces, lo primero, vamos a humedecerlo por ambas caras. Veis que le estoy dando con una paletina suave para poder humedecer el papel, y así te mantiene más el agua, sobre todo ahora en verano, que es bastante fácil que se nos seque a menudo. Entonces le damos agua por los dos lados. Ya no tenemos que poner cinta carrocero porque como de fondo tengo un metacrilato se pega directamente, y así no es necesario digamos adherirlo. Os dejo aquí en la descripción, como podéis ver, los colores de mi paleta. Podéis utilizar otros colores, pero estos colores pues nos pueden servir un poco de base para ayudaros a la hora de poder pintar, ¿no? Que os pueda servir un poco de guía, pero en concreto, como no estamos haciendo algo hiperrealista, podéis utilizar los colores que queráis. Vamos a empezar. Primero vamos a pintar lo que es el cielo con un azul. Podéis utilizar un azul cobalto, es un color que queda bastante bien. Estoy completando lo que es la parte superior un poco más oscura. En medio, como si fuera un poco, dependiendo si estáis pintando un amanecer o un atardecer, yo lo he dejado en blanco. Y luego también estamos haciendo la parte inferior, también haciendo como unas pinceladas como si proyectara un reflejo del cielo superior, porque estamos haciendo como si fuera un paisaje urbano con una parte mojada. Entonces refleja tanto los edificios como el cielo. Normalmente cuando utilizamos la técnica mojado sobre mojado, luego baja el tono unos 3 tonos más o menos el color. Lo digo porque no le debemos de dar un color exageradamente muy oscuro, le llaman valor en pintura, no le demos un valor muy fuerte, pero tampoco muy suave, porque si no cuando seque apenas se notará. No pasa nada, podríamos volver a humedecer, pero ya va a quedar un poco como se nota, ¿no?, que está un poco retocado. Si os metéis un poco en los edificios, si veis en la parte superior derecha, yo me he metido en el edificio y no pasa nada, porque luego le vamos a dar un color más oscuro, como el que estábamos dando ahora mismo en la torreta de izquierda. Yo le estoy dando ahora un poco con el secador de pelo para quitar un poco de brillo al papel, ¿no?, para que no quede tan brillante y luego no se corra la pintura conforme la vayamos realizando, pero veréis que luego simplemente es quitarle un poco el brillo. ¿Cómo estamos haciendo esta torreta? Como veis, le estamos dando un color oscuro. Si tenéis un sepia o un pardo Van Dyck, podéis mezclarlo con un color bien con un azul índigo y te sale casi negro, pero dejando más parte de pardo Van Dyck. Y si no, pues también con un tinta neutra también queda bien. Cualquier marrón oscuro con un tinta negra os va a valer para ir haciendo estas torres. ¿Cómo lo estamos haciendo? Para que no quede un color uniforme, lo que hacemos es, por un lado, le damos el color más intenso, con más valor, y veis que luego le doy, humedezco el pincel solo con agua, y con esto lo que te va haciendo es que te va a quedar como varias tonalidades. Esto enriquece a la obra, porque cuando vosotros veis un paisaje, y en este caso los edificios que van a estar de fondo, no tenéis un color uniforme, sino que tenéis delante una atmósfera que te va dando tonos más azulados, más oscuros, más claros, dependiendo de el valor, ¿no?, que tengáis de fondo. Y aquí continuamos haciendo cada uno de los torreones para continuar con el color oscuro. Cuando luego vayamos bajando hacia abajo, si os fijáis en la torreta central, lo que podemos es irlo aclarando. Pues si hemos utilizado un pardo Van Dyck y tenéis un tierra sombra tostada, pues vais aclarando con un tierra sombra tostada, con un poco de ocre, con un siena, un color un poco más claro. Siempre interesa que los colores lo vayamos, le llaman en pintura quebrando, o sea, no darlo directamente puro del tubo, ¿no?, de la pastilla, para que los colores sean como más naturales, pero va un poco en gusto. Hay personas que les gusta mucho el contraste, lo que utilizan son colores muy vivos, ¿no?, y que hagan contraste. Aquí vamos a continuar, como estamos haciendo
inspirados en una obra de Chin Chun Wei, utilizando colores similares a la paleta que él utiliza. Continuamos con otro de los torreones, en concreto con Pardo Van Dyck, con un poco de... Yo he utilizado en vez de tinta neutra el Warm Grey, que es de Joseph Zubik, que lo que hace es un marrón mezclado con una tinta neutra, con un ocre. Es una mezcla de 6 colores que te dan este tipo de así de grisáceo que queda bonito, pero podéis utilizar, ya os digo, el que os interese. Ahora fijaros que cuando está húmedo podemos utilizar, porque no queremos que quede un dibujo lineal muy perfecto, hemos empezado a hacer en las 2 torretas centrales como si fuera una pequeña ventana. Simplemente le dais con un color un poco más oscuro, pero importante, si vais a pintar sobre una zona que está húmeda y le sigo haciendo pinceladas, por ejemplo, para una ventana, una puerta, una barandilla, ahí os interesa que en la pintura esté un poco más concentrada para que nos haga el efecto coliflor de que si el pincel está muy húmedo y pintáis, ¿no?, sobre una parte que ya está húmeda, se dispersa el pigmento y te hace este efecto coliflor, que en un momento dado puede ser lo que queréis, pero si no, para evitar esto, lo único que tenemos que hacer es tener el pincel con el pigmento más condensado. Lo cogéis, digamos, más puro directamente de la pastilla. Ahora todo lo que es el edificio estamos dándole este color que decíamos, aprovechando lo que nos ha sobrado de los torreones de arriba. Añadimos a ese Pardo Van Dyck un poco de yellow ocre, de un tierra siena tostado, y hacemos, le llamamos una sopa, lo que es la mezcla, ¿no?, de varios colores para conseguir este fondo. En la parte inferior central, si os fijáis que he dejado ahí como unos pequeños triangulitos blancos, esos son como unos pequeños toldos o sombrillas de unas terrazas que hay. Entonces lo dejamos en blanco para que luego resalte más sobre el primer plano. Y aprovechando podemos continuar, ya que está húmedo el papel, dándole en algunas zonas un poco más de marrón. Veis que cuando se vaya secando se va a fusionar y no se notará muy delimitado, muy cortante la línea. Ahora he pintado lo que es en el centro como una especie de túnel. Ahí hay una puerta que te lleva como a otra parte de la ciudad. Entonces la parte superior, que es de piedra, es más oscuro, y la parte del túnel, como indica que tiene profundidad, lo hacemos un poco más claro. Continuamos lo que es pintando la unión entre el edificio izquierdo y el derecho. Siempre yo os hablo izquierdo y derecho viendo la pantalla de frente. Si estuviéramos en el paisaje sería la inversa. Y podemos irle dando algunos matices. Pues ya, por ejemplo, en el lateral izquierdo del edificio central le damos un poco más puro este Pardo Van Dyck o sepia, ¿no?, para darle profundidad. Ahora hemos hecho 2 tiras centrales que serían como 2 columnas que tenemos un poco más cerca. Y ahora vamos dando lo que es las ventanas con una paletina que tenga más o menos el ancho que nosotros queremos, y ya le vamos dando lo que es las líneas de los canalones. Como decimos que estamos en verano, tanto porque haga mucho calor como si tenéis un aire acondicionado que te está dando en el papel, se te va secando, podemos ir pulverizando. Esto está bien porque te da textura, pero también pensad que si queremos una parte que quede como muy lisa, que os va a abrir un poquito el pigmento y os queda pequeña lluvia, ¿no?, que te va dando el que te abre un poco el pigmento. Ahora podemos ir, gracias a yo utilizo lo que es una espátula, pero podéis utilizar una regla, o si tenéis muy buen pulso, a mano alzada. Vamos haciendo unas líneas como si fuera una especie de balconada para hacerle pequeñas líneas, y si luego pulverizáis, lo que hace es que difuminas estos barrotes de la balconada para que así no te quede tan recto y tan duro el corte, sino que se difumine un poco en el paisaje, ya que estamos diciendo que son edificios que están al fondo. Ahora, para distinguir los planos de un edificio, fijaros que ahora estoy dando el mismo color pero un poco más claro, el del lado izquierdo con respecto a la siguiente torre, mezclándolo un pelín más de ocre, con lo cual queda un poco más amarillento, y con esto lo que conseguimos es hacer planos diferentes, bien de una misma fachada o de un edificio, para que de esta forma notamos bien un poco de volumen, bien que te esté dando la sombra, y también podemos hacer ya lo que es algunos detalles, por ejemplo, de alguna chimenea, ¿no?, algún pretil. ¿Qué conseguimos con esto? Que nosotros no tenemos que pintar haciéndole líneas para separar los edificios. Como vamos a tener diferentes bandas de colores, distinguiremos dónde termina uno y dónde empieza el otro. Ahora, yo
Yo le he dado un poco con el secador para quitarle el brillo, pero no secándolo del todo, simplemente para que ahora cuando estemos haciendo las líneas, simulando como que son diferentes plantas, las puertas de acceso, jugamos con la humedad, pero sin que llegue a estar seco, pero tampoco demasiado húmedo. Si está demasiado húmedo se me corre, pero si está demasiado seco lo que ocurre es que se notaría como un corte muy brusco y queremos que siga fundiendo con el color de fondo. Hacemos lo que es la puerta y ya más o menos la parte de atrás la tenemos seca. Le damos un poco con el secador de pelo porque ya hemos terminado de pintar y ahora vuelvo a humedecer la parte inferior. Se me ha secado al estar en agosto. Volvemos a humedecer la parte inferior con agua, con la paletina, no pasa nada. Dependiendo del papel que tengáis, pudiera ser que os llevéis algo del azul cobalto que habíamos pintado de reflejo, pero no tiene importancia porque vamos a volverle a dar un poco más de viveza, ¿no?, al color. Ahora fijaros que le estoy quitando un poco de sobrante de agua que nos había quedado al volverlo a humedecer y ya podemos volver a incentivar el color del azul cobalto y pintar los reflejos de los edificios de cara a luego poder terminar haciendo los últimos detalles de figura humana. ¿Qué nos interesa? Que por un lado ya lo hemos humedecido, nos está haciendo los reflejos como si fuera de las nubes o del cielo de arriba, pero ahora haríamos el reflejo que proyecta los edificios, lo que es en la parte delantera. Es preferible siempre que nos quedemos cortos con el tono a que nos pasemos porque luego no podemos quitarlo. La acuarela siempre se va haciendo por capas y de más claro a más oscuro. Estoy teniendo cuidado con el perfil de las personas, porque como queremos luego a alguno dejarle el abrigo en blanco o darle diferentes matices, lo que no nos interesa es que quede demasiado oscuro porque luego no le vamos a poder quitar, como decimos, el color. Cuando vosotros hacéis las pinceladas con la paletina, también podemos irle dando direccionabilidad, en el sentido de, como tenemos en la parte del fondo el punto focal, ¿no? Esto es para la perspectiva. Fijaros que yo le estoy dando con la paletina de izquierda a derecha, así como en bisel, para que luego te da el efecto de que esta calle, ¿no?, va enfocada hacia el punto de lo que sería el túnel. Entonces así luego nos va quedando la propia vista, vamos guiándole. Fijaros que ahora lo que estoy haciendo para este efecto, todavía incentivarlo más, coger la paletina, pasarle lo que es un pincel humedecido pero sin tinte y así le te va dando como unas pequeñas líneas, ¿no?, que enfocan hacia el fondo. Venga, ahora vamos a darle más sombreado, vamos a incentivar un poco más el color. Como ya se ha secado y había quedado más clarito, le damos a la parte que está más cerca del edificio y con esto nos traemos la parte inferior a un primer plano al estar más oscuro y alejamos todavía más los edificios hacia el fondo. Continuamos dando un poco de sombreado y ahora lo siguiente que vamos a hacer es retomar, pero ya lo que es la parte de la figura humana. Vamos a primero lo que es limpiar si vemos que se nos ha metido alguna parte en alguna de los pequeños esbozos, ¿no?, que habíamos hecho de las figuras y terminamos de hacer los reflejos hasta que cubramos la parte que a nosotros nos interesa. Es más o menos simulativo, me refiero. Es importante que veamos en relación al edificio del fondo lo que hemos ido pintando, pero no tiene que tener la forma exactamente que el edificio que teníamos. Ahora lo que hacemos es pintar lo que es las personas. Podemos darle el color de la cara, que si tenéis un color específico de cara, bien. Si yo lo que utilizo es Jum Brillant número 2, amarillo brillante número 2, y ya te viene un tono más o menos similar. Que no tenéis ese color, tenéis un Shell Pink que lo mezcláis con un poco de ocre y te da el mismo tono. Y hay un color de piel que se llama Quinacridone Burnt Orange, que también es de Daniel Smith y es un color perfecto. Como esta no son retratos, sino que simplemente queremos figurar, fijaros que hacemos un poco por lo que es la cara para luego ponerle a lo mejor si lleva una sudadera, un sombrero. Simplemente es figurativo, lo que queremos es darle o enriquecer la obra, como que hay gente paseando en la plaza, pero no pretendemos que tenga un nivel de detalle demasiado exhaustivo, porque si no lo que haría es que la vista se nos va a ir principalmente a las figuras. Si ponemos un color demasiado vivo también nos puede pasar eso, no debemos de poner un color extremadamente chillón, ¿no?, llamativo. Aquí estoy pintando a una señora con el bolso, le ponemos un azul, por ejemplo,
un King Royal Blue o un azul así que tengáis un poco mezclado con blanco, lo diluimos para que nos dé el fondo y luego ya le podemos hacer algunos detalles más oscuros para simular los pliegues del abrigo. Lo que es la parte del tronco inferior, normalmente pintamos un poco, si es un vaquero o un pantalón, ¿no? Pintamos la parte inferior un poco más oscura y la última pincelada de la pierna la arrastramos rápido. Ahí estamos pintando un gatillo que está por la calle. Y luego lo que es las piernas, hacemos una pincelada, lo que decimos, rápida hacia abajo para que entrecorte. Y de esta forma tampoco necesitamos que quede con mucho detalle y no tener que pintar los zapatos, etc. Los toldos que habíamos hecho antes blanquecinos le estoy dando un poco de gris. Si no tenéis un gris, os lo podéis armar con lo que es azul oscuro, un azul índigo por ejemplo, o un gris de paine mezclado con un sepia. El marrón y el azul te da un negro, así os quedaría clarito. Terminamos de dar algunos retoques en la cara, si nos faltaban las manos por pintar, y ya vamos haciéndole cosas para que tenga volumen el abrigo. Si el abrigo es blanco, pues con un poco de azul cobalto diluido, por ejemplo, le podéis hacer como si fueran los pliegues. Alguna bufanda, tened en cuenta que se supone que estamos en invierno lloviendo. Alguna bufanda, un pañuelo. En el abrigo azul que habíamos puesto claro, ahora le ponemos un azul un poco más oscuro. Y le damos como si fuera la forma del brazo, ¿no? O de los pliegues. Y también debajo de las figuras humanas hacemos un poco como si tuvieran también que proyectar una sombra, porque también desde donde viene la luz ellos reflejan sombra igual que los edificios, y así va a quedar como con volumen, con relieve la figura con respecto a la sombra que proyecta. Las líneas que habíamos antes hecho de dirección las incentivamos, dejamos la parte que habíamos retirado pigmento y un poquito hacia la derecha alguna raya un poco más oscura con un liner, y de esta forma también enfocamos para que se nos vaya la vista principalmente a donde nosotros queremos. Podemos ir manchando, veis que yo estoy luego retocando con el dedo, ir manchando algunas zonas para que no quede tan limpio la pared frontal, y si ya lo oscurecemos podemos volver a ver la obra en pantalla completa para poder realizar los últimos retoques. Siempre se puede enriquecer dándole con un blanco en la parte de arriba de las cabezas o de los hombros, y eso hace que resalte todavía la figura. En este caso yo voy a pintar unas palomas ahí al fondo. Chinchungüey las pinta también mucho en las plazas delante, pero yo quería simplemente que estuvieran como si fuera volando allí en el campanario de fondo. Espero que os haya gustado el paisaje urbano. Seguiremos retomando este tipo de contenido y este sería el resultado final. Nos vemos en la próxima sesión. En esta ocasión queríamos continuar con el estilo de paisaje urbano, pero lo que es más con el estilo de como suele pintar Chinchungüey, que es un tipo de pintura suelta. Es una persona que realmente utiliza cualquier estilo, entonces es un reto bastante importante, ¿no? El conseguir hacer obras del estilo como él, pero podemos ver que a la hora de poder luego nosotros buscar nuestro propio camino, el poder hacer cosas que hacen gente que nos inspira y grandes maestros, como es este caso, nos ayuda a mejorar, a ver los colores, las técnicas que utiliza, y es de lo que se trata, que sigamos aprendiendo y creciendo en el canal. Espero que os haya gustado. Si no estáis todavía suscritos, podéis suscribir y también hacer comentarios, que esto siempre nos ayuda a que el canal llegue a más personas y podamos seguir creciendo.